Muy buenos días a todos los que se van adjuntando en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Hoy que estamos el último día del mes de septiembre de este año 2023, ya culminando el 9º mes, ingresamos al 10º mes. Ya prácticamente estamos a puertas de un nuevo año, de un nuevo iniciar o empezar. Pero bueno, como todo necesitamos ponerlo delante de la presencia del Creador. Ahí donde usted está, ahí donde usted se encuentra, pongámonos delante de la presencia del Señor y encarguémosles de este tiempo a Dios. Padre, esta mañana queremos darte muchísimas gracias. En esta mañana nos ponemos delante de tu presencia, presentamos nuestra vida ante tu altar, ante ti, oh Dios de los cielos, para que tú nos ayudes a hacer y ser como solamente tú pides que seamos, mi Dios de bondad. Muchísimas gracias por aquello tan especial que nos has regalado, el don de la vida. Gracias por aquello que eres tu especial tesoro para con nosotros, Dios de los cielos. Muchísimas gracias, bendito Dios, por vernos como ese especial tesoro, bendito Dios. E igual, amado Señor, todos los días, permite que mis ojos, que mis sentidos, que mi ser, que mi alma, que mi cuerpo, que mi corazón, siempre te vea como el mejor tesoro a ti, bendito Dios, porque de ti viene lo mejor, viene la excelencia, viene el bienestar, viene el gozo, la gracia, la bendición, amado Señor de los cielos. Porque hemos solicitado desde mucho tiempo tu misericordia, más ahora pedimos tu bendición, Señor. Cada día sea la única, la especial, la que nos unge, la que nos bendice, la que nos encamina en el camino correcto, la que nos lleva hacia ti, para poder vivir en la verdad, en el camino y en la vida, bendito Dios de los cielos, que es tu Hijo Jesucristo. Permítenos entonces en esta mañana recibir de tu bendición, alabarte, amado Señor, de una manera especial, de una manera única, Señor de los cielos. Rogarte entonces que seas tú mismo permitiendo que nuestra vida, que nuestro ser, nuestros sentidos, todo espiritual, mi cuerpo, nos pongamos delante de tu presencia para poder alabarte y exaltar el trono. Alabemos al Señor. Dame de beber, Señor. Está en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar.
Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, díselo al Señor. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más, Señor. Quiero más. Más
podría alejarme? ¿Cómo podría no hablar de ti? Ni pensar en apartarme. Sin un sentido, lejos de ti. Es que sin ti yo no puedo. Tu amor me quema por dentro. ¿A dónde iré yo huyendo? Mi primer amor es el que renuevo. Oh, oh, oh. Quiero confesarte con el corazón. Te deseo. Mejor es un día con tu amor que mil desvelos. Hoy te rindo todo lo que yo soy y me entrego, pues me sedujiste con tu amor, amor perfecto. Tú eres todo lo que quiero. Fuera de ti nada deseo. Tú eres mi rey, mi dueño, y en mi vida gobiernas eterno. Donde me digas yo llego. Mi corazón te lo entrego. ¿A dónde iré yo huyendo? Mi primer amor es el que renuevo. Quiero confesarte con el corazón. Te deseo. Mejor es un día con tu amor que mil desvelos. Hoy te rindo todo lo que yo soy y me entrego, pues me sedujiste con tu amor, amor perfecto. Todo apego y yo dejo. Yo no miro para atrás. El sentido tú lo das. Yo no vuelvo para atrás. Y te pongo mi esperanza solo en ti. Quiero confesarte con el corazón. Te deseo. Mejor es un día con tu amor que mil desvelos. Hoy te rindo todo lo que yo soy y me entrego, pues me sedujiste con tu amor, amor perfecto. Amor perfecto. Amor perfecto. Gracias te damos, oh Dios, por darnos la oportunidad de alabarte, de bendecirte, de exaltarte, de glorificarte, de poner tu nombre sobre todo nombre, bendito Dios de los cielos. Gracias porque desde el estrado de tus pies, desde Jerusalén, nos bendices. Desde Israel emanas tú la bendición para cada uno de nosotros, porque bienaventurados serán todos aquellos que te aman, que te bendicen, amado Señor. Y por la paz de Jerusalén hoy levantamos nuestra oración para que tú también tomes en cuenta al Ecuador, a Guayaquil, amado Señor de los cielos, al Guayas, a todo esto que es nuestra tierra donde fluye leche y miel, bendito Dios de los cielos, que tú mismo diste la orden y tú nos regalaste para que cada uno de nosotros podamos disfrutar de esta hermosa tierra que nos regalaste, Señor. Ahora, en el tiempo que viene, prepara mente, prepara corazón, prepara oídos, permítenos recibir, percibir, captar y aprender lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Pero de la misma manera te ruego que utilices mi vida como instrumento fiel y idóneo para transmitir, amado Señor, tu palabra, que sea el conocimiento que viene desde lo alto del cielo, no que sea un conocimiento meramente humano, bendito Dios de los cielos, que se transmita tu palabra viva, eficaz, eficiente, amado Señor, que no sea simplemente meditación de hombre ni aplicación de hombre, sino que sea tu palabra viva, cortante como espada de doble filo, para que llegue hasta los tuétanos de los huesos y transforme nuestra vida, nos regenere, nos dé vida y podamos presentarnos delante de ti como hijos agradecidos. Por eso te decimos muchísimas gracias en tu nombre y con tu compañía nos quedamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días entonces a todos los que estamos hoy en esta mañana ya
adentrándonos en este tiempo devocional. La consagración y el temor de Dios es en nuestro tercer capítulo que vamos a estar mirando esta mañana, ¿cierto? Consagración y temor a Dios. Hay algo muy importante y debemos empezar primero con lo que habla y con lo que dice en Hebreos 12:28. Póngale cuidado, Hebreos 12:28, y dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia. Vamos a tratar 10 punticos corticos pero precisos, contundentes en la primera parte. El siguiente sábado estaremos hablando la segunda parte de la consagración y el temor, otros 10 punticos, y vamos primero. Entonces dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor, ¿cierto? Y reverencia. Como hijos de Dios por medio de Jesucristo, ya hemos recibido su eternidad, la plenitud de su deidad, la presencia, su Santo Espíritu, teniendo en todo esto las cosas, ¿cierto? Y en todas las cosas más bien, siendo llenos y completos en Él. Lo que hemos recibido de parte de Dios como hijos es todo lo que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. El reino inconmovible, el reino eterno en nuestras vidas, lo recibido de su mano, su eterno amor, misericordia. Nadie nos podrá quitar, tampoco nadie nos podrá separar de Él. Nada la podrá mover. Hemos sido fundados y establecidos por siempre con Él, apropiándonos por fe y vivir, en este caso en la obediencia de la verdad en nuestras vidas, es el efecto de la teoterapia que se transmite en nuestras vidas, siendo la promesa de un Dios vivo, ¿cierto? Del Dios único y especial. Hablamos entonces, el temor de Dios se experimenta entonces en la vida, ¿sí?, de los hijos cuando se entiende el reino inconmovible que ha llegado a su vida, ¿sí? Lo que lleva a fundamentarse en lo eterno para que nadie muera, pues viviendo en los principios a través de la fe, todo lo hemos recibido y lo vamos a fundamentar en lo que hemos recibido para poder vivir. Cuando yo recibo, entiendo que comienza la limpieza para disfrutar la fe, y esa fe se hace posible a través de la obediencia. Habrá un sentimiento más genuino de gratitud de mi parte para con Dios. La gratitud se manifiesta de una manera genuina cuando sirvo a Dios, cuando yo estoy a Él. Servir a Dios implica adorarlo. Servir a Dios implica estar con Él. Servir a Dios no es traer una ofrenda, no es escoger la escoba, no es barrer, no es poner las sillas, no es estar al frente haciendo la alabanza ni impartiendo un tema. Servir a Dios es entregarse a sí mismo, estar con Él. La obediencia implica el servicio. Pueden existir muchísimas razones para servir a Dios, algunos equivocadamente o por motivaciones o argumentos para hacerle de una manera incorrecta, ¿cierto? Lo hacen, como acabamos de decir, haciendo cosas, pero de una manera correcta. En este caso, la actitud correcta de hacerlo es en la infinita gratitud que recibimos en todo y todo lo que hemos recibido a través del Señor Jesucristo. Esto nos lleva a entender, y a vivir ante todo con Él, poniendo la premisa que tenemos en Él, ¿cierto? Así que servirle a Dios con temor es consecuencia de la gratitud que le tengo yo a Él, de la gratitud a lo eterno, a lo inconmovible. Mi eternidad implica que yo voy a estar al lado de Él, con Él, ¿cierto? Y eso es lo que yo lo disfruto. Por eso es inconmovible lo que he recibido de Él, y lo disfrutamos a diario, apropiándonos obviamente con fe y obediencia. Como consecuencia de ello, el temor de Dios es agradarle, pero agradarle en todo lo que yo hago, en todo lo que yo pienso, en todo lo que yo medito, en todo lo que estoy haciendo. Allí es donde haríamos algo que no le agrade a Dios, o que le entristezca, o lo ponga triste, más bien, lo que le ponga triste. Entonces necesitamos perfeccionar la santidad. Y la santidad en nuestra vida no es sino la manifestación genuina de haber tomado una decisión de agradarle a Dios
por gratitud a lo inconmovible que he recibido de Él, ¿cierto? Y estamos llamados a disfrutar todos los días de nuestra vida aquí en la tierra y hacia la eternidad. Y nos dice Isaías 8:13. Por favor, miremos lo que nos dice Isaías 8:13. Isaías 8:13 dice de la siguiente manera: a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea el vuestro temor y Él sea vuestro miedo, nos dice, ¿cierto? Temor y vuestro miedo, en este caso muy particular. Ahora, eso nos lleva a que yo debo de caminar con Jesús en cada paso que doy. Nos enseñó en la carne cómo somos y cómo vamos a ser perfeccionados. Necesitamos de un temor reverente y verdadero temor a Dios que nos lleva a obedecer su voluntad. Así como en la vida del consagrado es aquella que camina por el sendero de la perfección, porque somos perfectos en Él, poniéndolos delante de Dios, nuestros ojos, ¿cierto? Con temor reverente a perfeccionar la divinidad que es mi carne, que se consigue obviamente a través de la obediencia. Al recorrer el camino para cumplir a Dios, para alcanzar el objetivo, viviendo lo que significa el temor reverente a Dios en nuestra vida, decidimos agradarle a Dios sirviéndole, en consecuencia al genuino y profundo agradecimiento por lo que hemos recibido de forma gratuita, y debemos de vivirlo también y disfrutarlo, de su reino inconmovible, de la eternidad por fe, que es aquí en la tierra y que le agrada al Señor cuando yo lo obedezco. Cuando yo no lo hago por obligación, cuando yo no lo hago simplemente porque hay que hacerlo, porque si no me regañan, porque no, lo hago es por gratitud. Esto cambia totalmente el concepto de que algunos tienen equivocadamente en el servicio al Señor. Por tratar de llenar vacíos, o por tratar de llenar nuestras inseguridades o falta de aceptación, terminamos buscando el protagonismo, ¿cierto? El protagonismo en donde está primeramente el bienestar personal, o sea, mi ego, primero yo. Entonces, si yo estoy al frente, quedo bien, hago bien las cosas, entonces me aplauden, entonces siento que Dios está conmigo, y no es así. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es un protagonismo que no conocemos, que no sabemos de dónde es, quién es. Entonces, en este caso muy particular, necesitamos buscar personalmente la definición de lo que es un proyecto de vida. Y el proyecto de vida está motivado en la experiencia que vivo yo con Dios, no en la experiencia de otros, no en la experiencia de los demás. Tal vez podríamos tomar la experiencia de los grandes hombres y mujeres de la Biblia que se formaron en temor y obediencia a Dios. Obvio, el Señor tiene un plan totalmente diferente para cada uno de nosotros, pero en este caso muy particular vamos a estar motivados por una convicción personal y un entendimiento genuino de lo que es el temor a Dios, ¿cierto? Ahora, en esta parte del temor a Dios, el temor reverente a Jesús, hay que entender que Él vivió y caminó en la tierra dándole lugar a su Padre Dios. Siempre fue para glorificar a su Padre, entendiendo también que su legado como Hijo de Dios es enviado en su condición humana, y con los mismos limitantes en la carne rogó porque se le involucró intercediendo por nosotros. Su acción intercesora fue oída, fue aceptada, y como la ofrenda por el pecado fue su vida, ¿cierto? Siendo un cordero sin mancha, su vida de temor a Dios en su carne fue perfecta, extremadamente perfecta, pues no cambió con el temor reverente, ¿cierto? Sino que al contrario, él temió a Dios con un amor y un temor reverente al Padre, todo por peregrinar en la tierra, y nos enseñó viviendo un verdadero temor a Dios. Y ese verdadero temor a Dios lo encontramos en Hebreos 5:7. Hebreos 5. Entonces nos decía Hebreos 5:7, y el Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Póngale cuidado, a causa de su temor reverente. El temor a Dios se basa en reconocer al Señor, en este caso muy particular, como mi Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Poner sus palabras por obra es la consecuencia de tomar la decisión de agradarle, producto de experimentar su sobrenatural amor de Padre sobre nuestras vidas. El temor a Dios es una muestra de nuestra vida con nosotros, ¿cierto? En este caso muy particular, el temor de Dios en nuestra vida no debe estar con nosotros, debe ser con nosotros, parte de nosotros. No se adquiere como comprar un producto. Nadie nace en una decisión de nuestro corazón, se refleja en nuestro ser, en nuestro espíritu y en nuestra alma. El temor a Dios nace en lo profundo de nuestro ser, porque decido tener el temor de Dios, decido amarlo a Dios, y es por eso que nuestro ser triuno, espiritual, mi cuerpo, se entrega a Él. Conforme nos dice el segundo libro de Crónicas 19:7. Miremos lo que dice el segundo libro de Crónicas 19:7, y dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni acepción de cohecho. Póngale cuidado a lo que el Señor nos está dando a conocer en esta mañana y en este tiempo, que nace entonces de lo más profundo de nuestro corazón el temor a Dios, y nuestro ser espiritual, mi cuerpo, se entrega. Entonces vamos a ver los 10 primeros puntos en esta mañana, y el primer punto tiene que ver con el mandamiento del hombre que ha sido engañado, ¿cierto? Dice Isaías 29:13. Ya habíamos leído, pero volvamos a leerlo, y dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que han sido enseñados. El mandamiento del hombre que ha sido enseñado es temerle a Dios. O sea, terror. No es temor, es un terror. Dios es malo, Dios castiga, Dios disciplina, Dios esto, Dios aquello. Y cada vez que pasa algo podemos decir que fue Dios. Sí, claro, por supuesto que sí. Dios disciplina, Dios está pendiente de nuestras vidas, por supuesto que sí. Pero también Dios es amor. Y como Dios es amor, a Él le fascina que nosotros tengamos muy en cuenta que Él lo dio. Póngale cuidado, dice: este pueblo con su boca se acerca a mí, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y el temor de mí no es como un mandamiento propio mío, sino más bien como un mandamiento que algún hombre le enseñó. Entonces, no hagas esto porque Dios te castiga, no digas esto porque Dios te castiga. Entonces, más es un terror y no un temor. El temor es el respeto, la honra que yo le tengo, el amor que yo le tengo a Dios. El temor de Dios no se puede determinar en la vida de los hijos de Dios por los prototipos que se han generado aquí en la tierra, como mandamiento de hombre, unos códigos de comportamiento o estereotipos en los que han relacionado equivocadamente con un claro conocimiento de Dios, no siendo así. De hecho, se puede fácilmente confundir en este caso muy particular y engañar, porque a simple vista de muchos parecen temerosos de Dios, pero han aprendido a comportarse como hombres. Lo que quieren es alimentar esos egos y esos prototipos y sostenerlos. Estos hombres se muestran como algo superficial, con algo de piedad, una imagen de comportamiento bueno, ¿cierto? Los que miden a sí mismo tal vez son por la prosperidad, por lo grande que son, por los reconocimientos en los ministerios, por la fama que toma, por el protagonismo que da. A lo último de todo esto, muchos pueden hacer reuniones o reunirse con familiares, ¿cierto? O con millares de gente. Como ellos determinen, solo están buscando al Dios de sus labios. No están buscando al Dios de su corazón. No están ni cerquita de Dios, están muy alejados de Él. Lo más tenaz es que todo podemos y todo puede hacer que otros crean que está bien y que aún ellos mismos crean estar bien, ¿cierto? Pero cuando el corazón es probado para ser validado, es a través de los principios de Dios, cuando tenemos que elegir por un solo camino.
En este caso quiero decir, cuando decidimos ir por un solo camino o elegir por un solo camino, hay que decidir ser firmes, fundamentados, fundados, fieles. Las diversas adversidades prueban nuestro corazón para entender diligentemente el temor de Dios. Para entender diligentemente, solo Dios conoce el corazón y es por eso que es probado, para determinar nuestra fidelidad. Entonces, en el punto 1 tenemos que entender que tenemos terror de Dios porque es de enseñanza de los hombres. No nos nace de nuestro corazón temer a Dios. En el punto 2 tenemos que ver que en el temor de Dios tiene que ser mi tesoro. El temor de Dios es mi tesoro, lo que yo más adoro, lo que yo más guardo, lo que yo más atesoro, lo que yo más cuido. Y nos dice Isaías 33, versículos 5 y 6, por favor. Vamos a mirar lo que dice Isaías 33, 5 y 6. Y dice: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en los tiempos la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Póngale cuidado, el temor de Dios será su tesoro, ¿cierto? Para la vida del consagrado, ese es el principio de la sabiduría que nos permite vivir y transmitir la abundancia de la salvación. Esto es con justicia, pues así se permitirá reinar, gobernar en nuestras vidas y familias y en la obra de Dios y en el mundo. Pero cuando el temor de Dios sea mi tesoro. Vivir la verdad del temor de Dios en nuestra vida es el tesoro más grande que podemos tener. Con su presencia lo tenemos todo. Es lo único que necesitamos, es un regalo de lo que recibimos de parte de Dios. El temor de Dios es algo personal, es mi tesoro personal. Cada uno de nosotros debe atesorar día tras día y perseverar en él, renovándonos todos los días en ese único y especial amor que tenemos para con Dios. El temor del Señor es lo que hace valiosa la decisión de un hombre. Lo hace inteligentemente, de una manera sabia, y lo vuelve valioso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, que cuando el hombre cultiva cada uno de estos dones es porque ha decidido temer a Dios. En el temor de Dios ha tomado una decisión que es diaria, permanente, constante, que nos permite vivir a la plenitud en el regalo de la presencia de Dios. Entonces póngale cuidado, el temor de Dios tiene que ser mi tesoro. Vayamos al tercer punto, y el tercer punto nos dice que el temor para no pecar. Yo debo de tener temor para no pecar de Dios. Y nos dice Éxodo 20:20. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 20:20, por favor. Busquemos Éxodo 20:20. En las mañanas siempre la rinitis me molesta. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20:20 nos dice: el temor de Dios está delante de nosotros para que no pequemos. Cuando el temor de Dios está fundamentado en el amor, no hay temor humano ni miedo, ni mucho menos castigo, sino libertad que nos hace experimentar el amor de Dios en cada una de nuestras áreas, en cada una de nuestras decisiones. Una decisión que obviamente es agradable, ¿cierto? Genuina, que me lleva a no pecar, nos lleva a no pecar. No está llevándome a pecar, dice, nos lleva a no pecar. Cuando tengo dos opciones para escoger, prefiero la que amo, ¿cierto? La que amo más. Podemos ver que en la Biblia encontramos que Dios hizo un sinnúmero de cosas por amor. Y enfaticemos algo respecto a Jacob. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Lo escogió a Jacob y decidió por él. No porque odiara a Esaú, porque en Dios no está el odio. O sea, no porque lo odiara, sino simplemente porque ella eligió, ¿cierto? Por amor y misericordia escogió a Job para enseñarnos que hay que tomar una decisión. De la misma manera sucede con el pecado. Hay que aborrecer el pecado. Es preferible agradarle a Dios y no escoger el deleite personal. Porque el pecado me da un deleite personal y no podemos elegir el pecado, el deleite personal. Pues si el pecado no fuera tentador, no generaría un subjetivo bienestar temporal.
póngale cuidado, no nos generaría eso porque es temporal, no es eterno. La satisfacción, el éxtasis, la excitación, por así decirle, la adrenalina, no es eterno, es temporal. Y se encuentra un deleite en eso tan temporal que no sería el problema y no se entiende el cómo lidiar con él. O sea, fuera de Dios, un problema. Pero la libertad que nos entrega Dios, o que nos da el amor, es que yo decido en mi corazón escoger amar a Dios. Y al escoger amar a Dios es por encima de cualquier otro deleite temporal que me lleve al pecado. Allí es probado en nuestro corazón el lugar en que tenemos a Dios como prioridad y hasta dónde en este caso hemos podido entender ese amor para que supla cada una de nuestras necesidades en cada área de nuestro ser, tanto en el área del espíritu, del cuerpo y aún de la misma alma que necesita todos los días ser probado y permitirnos ser complementados con Él. En esto consiste santificarnos, vivir en santidad, ser santos para poder amar y vivir amado con nosotros y en nosotros, pero fundamentados en Dios, ¿cierto? Fundamentados. Siempre debemos de cuidarnos del autoexaltamiento. Hay algo que aquí nos toca enfatizar un poquito. Siempre queremos conocerlo, saberlo todo, siempre queremos que ya no hay nada más que yo pueda saber, no hay nada más que me puedan explicar porque yo ya lo sé todo, sé que Dios es amor, sé que Dios es bueno, sé que Dios es temor, sé que Dios es obediencia, sí, pero más allá de eso implica de que cuánto nosotros nos estamos entregando a ese Dios, cuánto nosotros estamos haciendo lo que Dios dice, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado de autoexaltarnos, ¿sí? Que nos llevará seguramente a cegarnos en el pecado. O sea, nuestros ojos no mirarán que estamos mal o que estamos yendo en pique. No, ellos creerán o creeremos que estamos bien. Entonces el pecado va a permitir que nuestra vida se vuelva de una condición normal. La soberbia y la arrogancia que lleva a que nos engañe a nuestro propio corazón y que al final pueda llevarnos a un envenenamiento que lleva a matarnos, va a llegar a morirse o vamos a llegar a morirnos. ¿Por qué? Porque en este caso necesitamos nosotros que es necesario renovar nuestro corazón en una actitud permanente de humildad, ¿sí? En una actitud de humildad, porque el envanecimiento envenena mi alma, envenena mi ser, mi espíritu, me va matando. Y en este caso, para poder curar el envanecimiento necesito tener una actitud permanente de humildad. Así lo reza y lo dice Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Dios, nos apartó, nos hizo a un lado, nos envanecimos. Entonces, en este caso muy particular, el temor de Dios me lleva a no pecar. En cuanto a las decisiones que tomamos, siempre habrá dos caminos, lo bueno y el malo. Recaemos entonces en la decisión, en lo que se debe de respetar el temor a Dios, aborrecer el mal camino, escoger lo bueno y decidirnos por él, amándolo cada día más a Dios. Debo decidir, debo hablar inclusive con mis palabras y con la palabra del Señor de la abundancia, de que habrá en mi corazón, de que mi boca lo exprese, de que mi boca lo anuncie, pero de la abundancia de mi corazón lo único que puede salir es palabras propias de amor, de bendición, de benevolencia, porque Dios ha llenado mi vida, no de envanecimiento, sino de humildad. Y eso implica que la naturaleza de maldad y el pecado ya han salido de mi vida, ya no puedo hablar de ella, ya me he callado. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Proverbios 8:13 nos dice lo siguiente, por favor vamos a mirar, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor en Proverbios 8:13. Eso nos lleva a entender que el temor a Dios es el que permite que nos apartemos del mal, pero que solamente lo podemos hacer en medio de su misericordia y con su misericordia. Caso contrario, no podemos, porque el verdadero amor es el que hace y el que da la misericordia. La verdad implica la elección del camino entre elegir la verdad, ¿cierto? Y el engañar o dejarnos engañar por nuestro corazón o nuestra propia concupiscencia. Cuando el pecado es tratado a través de la misericordia, aquella se manifiesta a través del verdadero amor, encontrando libertad que nos lleva a elegir a Dios.
que nos lleva a agradar a Dios. El pecado esclaviza, claro está, porque engaña, haciéndonos sentir cosas que no son, seduce nuestros sentidos, genera realidades casi virtuales que no los hay. Miremos lo que dice Proverbios 16:6 y dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. El temor de Dios es la sabiduría, el escoger el camino del bien es el que hace que la inteligencia, la verdadera inteligencia espiritual, la decisión que tomamos en el corazón nos aparte del mal, se nos entregue la sabiduría que nos lleve a tomar decisiones correctas y que la verdadera inteligencia me ayude a apartarme del mal, o sea, decido agradar a Dios. Todo es decidir agradar a Dios a través de mi corazón, agradar al que me ama. Y si no, miremos lo que dice Job 28:28, que también nos enseña de una manera bastante contundente, y dice: y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarme del mal la inteligencia, lo dijo Job. El temor a Dios empieza la sabiduría, pero el apartarme del mal, la inteligencia. Entonces aquí hay dos cosas, que usted tiene que aprender a ser sabio por el amor de Dios, e inteligente porque se aparta del mal, se aparta del pecado. En el cuarto punto tenemos la unidad y el temor de Dios, ¿cierto? La unidad y el temor de Dios. Y vamos a leer algo muy importante. El primer libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 7, nos dice algo. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de los mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Hay una unidad en el temor a Dios. Cuando decidimos realizar tal o cual actividad o evento dentro de nuestra familia, todos tenemos que ser de un solo sentir. Todos tenemos que estar en un solo sentir. Por ejemplo, la gran comisión, que es a nivel general, tiene que ser un mismo sentir. Y la gran comisión no implica que solamente vayan aquellos que están a través de un título, digamos así, a través de un título de honor, como misionero, como paulino, como líder. No, implica a todos, el pequeño, el grande, el iletrado, el no letrado, todos, a todos nos corresponde por igual. Una manifestación del temor de Dios es permanecer en unidad. ¿Cuándo se manifiesta el temor de Dios en mi vida? Cuando formo a mis hijos y formo a mis discípulos en el temor de Dios, con el principio de autoridad, en la unidad de la visión y en la orden para mantener bien concretados cada miembro unos con otros y no estar en unidad, es una de las manifestaciones que se ha perdido, porque ya no hay temor de Dios, o nunca se ha tenido. Entonces el uno critica, el uno dice: es que a mí no me parece, es que está muy caro, es que solo dinero, bueno, un sinnúmero de situaciones que podrían ser justificables, porque algunos trabajan, otros no tienen tiempo, viven lejos, al menos solo un día les queda para estar con la familia y ese día toca estar en actividades, que le ponen aquí, que le ponen allá, etcétera, etcétera. Sí, pero póngale cuidado. Con la misericordia de la verdad se corrige el pecado, pero con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Y en este caso dice Samuel en su libro, pues, que tomó los bueyes y los partó. Así se hará, dice. O sea, el temor tiene que ser en la unidad. No porque los demás me pongan miedo, no porque los demás me den una orden que debo de cumplir, no. La manifestación de la presencia de Dios se lo da a través del Espíritu Santo. ¿Y cuándo se da? Cuando se da en unidad. Llega la unción del Espíritu Santo cuando el pueblo está en unidad, cuando el pueblo y la descendencia de ese pueblo está establecido, han sido renovados, restaurados, regenerados. Es por eso que son formados los renuevos de la bendición y los legatarios que se levantan para ser consagrados a Dios. Y así poder cumplir el propósito de la consagración en la plenitud que Dios nos ha regalado a nosotros, que es su presencia, para llevar a la unidad al pueblo. El temor de Dios o el temor a Dios se ve reflejado en el reconocimiento de la autoridad y el respaldo al profeta, ¿cierto?
el respaldo al profeta. Cuando un pueblo no reconoce la autoridad que es escogida por Dios, está dejando de lado el respaldar con temor la elección de Dios que ha hecho en la autoridad. Pues cuando ha respaldado, me someto en amor porque sé que proviene de Dios para con mi vida. A usted le tocó un líder feo, un líder duro, pues miremos lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar a su profeta. Dios va a respaldar a aquel que lo tomó, ¿cierto? A aquel que está con él. Estamos hablando entonces, en este caso muy particular, ya del punto 5 que estábamos hablando. Vamos a hablar en el punto 5, el servirle al Señor con temor. Servirle al Señor con temor. Dice el Salmo 2, versículo 11, servir a Jehová con temor y alegrado con temblor. Alégrese con temblor, dice. La manera de ser más efectivo sirviéndole al Señor es con el temor de Dios, o sea, sirviéndole con alegría, disfrutando, de una manera llena, de una manera completa. Lo que se necesita en nuestra alma es la abundancia del amor y la misericordia que nos lleva a disfrutar su amor, que nos lleva a disfrutar como siervos y como hijos todo lo que Él permite que podamos vivir dentro de su presencia al ministrar su casa, es decir, llevando la presencia de Dios a los integrantes de nuestra casa o a otros. Cuando estamos en el temor a Dios, le servimos con alegría. Nuestro servicio le agrada, es verdadero incienso para sus narices, por así decirlo, para su olfato. La mejor adoración para Él es cuando ministramos nuestra casa y disfrutamos del amor en nuestra casa. El Salmo 5, versículo 7, dice lo siguiente, para ir avanzando ahí. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en el temor, dice, ¿cierto? En el temor. Entonces, servirle a Dios es servirle con temor. El punto 5. El punto 6 habla de que hay un gobierno entre los hombres, pero ese gobierno entre los hombres debe ser un gobierno de temor, ¿cierto? Gobierno, alguien que está al frente, alguien que gobierna, que dirige, que capacita, que instruye, para ir y conquistar, ¿cierto? Para dirigir una ciudad, una nación, un pueblo. Y en este caso nos dice el segundo libro de Samuel 23:3. En el capítulo 23, versículo 3, en el punto 6, y dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, será un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, que gobierne en el temor de Dios, no que gobierne al terror de Dios. El gobierno de Dios es para hacer en medio de los hombres lo necesario, lo justo. Jesucristo fue único justo y solo a través de Él nosotros fuimos justificados. Póngale cuidado, solo a través de Él fuimos llamados justos. Para poder gobernar la verdadera justicia se necesita el temor de Dios. Un gobierno justo es aquel que está hecho por hombres con verdadero temor de Dios. Un gobierno justo es aquel que es hecho por hombres con el verdadero temor de Dios. Hay muchos que pueden proclamar y gobernar con temor de Dios, pero termina siendo un temor que es impartido o impuesto por el hombre nada más, porque el hombre no tiene temor de Dios y ha hecho muchas cosas malas. Y la voluntad de Dios es el respeto, es traer el reino de Dios a los cielos, pero en este caso muy particular está volviendo a buscar simplemente el protagonismo, está volviendo a buscar simplemente que ellos sean llamados a servir, entre comillas, pero no en el servicio adecuado, sino a servirse más bien, ¿cierto? Los hijos de Dios estamos llamados a asumir un desafío, ser temerosos de Dios para gobernar la tierra. Gobernar la tierra implica hacerlo desde ya en fe, en el momento histórico donde Dios nos ha puesto, en la generación en la cual hemos andado. O sea, gobernar nuestra casa, gobernar lo que está a nuestro lado, ser parte de este gobierno no es simplemente pertenecer a un partido político, es saber qué nos corresponde hacer como ciudadanos, ¿sí? Vamos al punto 7, un corazón íntegro. En la consagración y el temor a Dios implica también tener un corazón íntegro. Y les dice el segundo libro de Crónicas 19:19, y les mandó diciendo: procedéis a sí mismo con temor de Jehová
con verdad el corazón íntegro. El temor de Jehová se manifiesta cuando hay verdad, cuando está la verdad. Para nuestra vida debe estar la verdad. Esto se relaciona con un corazón perfecto, pero además de ello es íntegro. ¿De quién? De la persona que está delante de Dios. El corazón perfecto e íntegro es aquel que está delante de Dios, porque camina por el sendero de la perfección, porque camina por el sendero por donde van a ser aquellos abanderados de la verdad, porque ha renovado nuestro corazón día a día para que se garantice la integridad y la función de cada uno en las áreas que tenemos en nuestra vida, y que aún la teoterapia sea aplicada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque asimismo lo dice el segundo libro de Crónicas en el capítulo 19, versículo 9. Y dice: y les mandó diciendo, procedéis asimismo con temor de Jehová, con verdad, con corazón íntegro. O sea, es un corazón íntegro el que Dios quiere. Un corazón que piense solo en un tesoro, Dios, y no en otras cosas. En el punto 8, en las características del temor a Dios, miraremos 3 subcaracterísticas. Y la primera nos dice el Salmo 19:9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad para los justos. Cuando el temor del Señor es limpio, sin ninguna pretensión o sin ningún alarde o egocentrismo o protagonismo, fuera de las malas intenciones y basado en el error o en el engaño, permanece para siempre. O sea, cuando es limpio, cuando no hay engaño, cuando no hay malas intenciones, cuando no hay protagonismo, permanece para siempre, ¿cierto? No deja de ser, porque el temor de Dios está en la integridad de nuestro ser, en nuestro corazón íntegro. Por eso es limpio el temor a Dios. El temor a Dios es limpio. El temor a Dios también nos dice que enseña, así como es limpio, también nos enseña. El Salmo 34:11 dice: venid hijos, oídme el temor de Jehová, os enseñaré. Enseñar a nuestros hijos el temor del Señor es nuestra tarea, enseñar la verdad como desde el principio, y sabiendo que ese es el principio de la sabiduría, el cómo la inteligencia nos ayuda a apartarnos del mal, cómo la verdadera forma de servir a Dios implica que yo tengo un mayor tesoro que cualquier otras cosas y podemos tener. Y el testimonio y el ejemplo de vida puede servir para enseñar a los demás. Formados en el temor de Dios, más allá de cualquier ambiente espiritual, más allá de cualquier herramienta, fundamentos o más allá de lo que uno queramos, el principio es consagrarse a Dios. Así que nuestra consagración hacia nuestra familia debe estar orientada en enseñar de la manera correcta, en el temor de Dios, no basado simplemente en aplicaciones o doctrinas de los demás, sino en lo que Dios dice. O sea, cuando la palabra de Dios es transmitida adecuadamente, de una manera precisa, Dios obra en nuestras vidas. No es que yo creo, es que yo pienso, a lo mejor, quizás, tal vez no. En este caso no. Se enseña con el temor a Dios, con la verdad, con el testimonio. Y en el tercer subpunto del capítulo 8, del punto 8, tiene que ver con la base de la sabiduría y el entendimiento. Y ahí nos dice el Salmo 111, versículo 10, lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, dice. O sea, el loor siempre estará con Dios, siempre estaremos pendientes de Él. Ser enseñados en el temor de Dios es avanzar hacia el camino de la sabiduría, lo que nos llevará al entendimiento. La sabiduría nos lleva al entendimiento para tener un corazón íntegro y perfecto delante de Dios. Así que el fundamento e inicio de la sabiduría es el temor a Dios. Ya nos ha enfatizado siempre que es el temor de Dios desde el principio de la sabiduría. La sensatez nos lleva a enseñar a nuestros renuevos y legatarios que todo esto está relacionado, que crezcan en el temor de Dios, para que sean formados en el temor de Dios con los principios verdaderos que nos llevarán a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Cuando se forman a los hijos, no menosprecien la enseñanza, los principios y la formación, sino que hay en ellos una sensatez que miden la capacidad de tomar decisiones en el temor de Dios. No decisiones en su propia vida, sino en el temor de Dios. Un hombre sensato es inteligente, se aparta del mal. Un hombre sensato es aquel que aprendió,
que se dejó formar, que fue formado. Entonces, cuando yo conozco a Dios, conozco su amor, disfruto de su presencia, entiendo su voluntad y soy inteligente, es porque yo vivo delante de la presencia del Señor. Proverbios 2:5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Para poder estar delante de la presencia de Dios, en el conocimiento con Él, necesitamos en este caso tener temor de Dios y ser enseñados, ¿cierto? Las características del temor implica ser limpio, nos enseña, y la base de la sabiduría, el entendimiento, el temor a Dios. En el punto 9 tenemos 6 subpuntos y vienen los beneficios del temor. Nos aumenta los días. ¿Qué implica aumentar los días? El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados, dice Proverbios 10:27. O sea, Dios se encarga de que nuestros días se alarguen a través de la salud, del bienestar, del reverdecer nuestros huesos, de mantenernos con vida, de mantenernos fuertes, capaces, lúcidos, llenos de sabiduría y entendimiento, para cada día hacerle útil en sus manos, para que seamos útiles en los planes perfectos de Dios, no para caminar simplemente por caminar, sino tener un peregrinaje que llevamos con temor de Dios, y que el Señor será aumentando nuestros días en la tierra para que nos permita respirar y nos permita también formar a los demás. Entonces Él aumenta nuestros días. El punto 2, Él es la fuente de confianza y esperanza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y la esperanza tendrán sus hijos, dice. Y esperanza tendrán sus hijos. No solo se aumentarán los días de nuestra vida, sino que habitaremos seguros y confiados, pues el temor a Dios nos permite apropiarnos de la plenitud y la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Esta confianza se afirma, ¿cierto? Y se vuelve firme cada vez que yo tengo y estoy en situaciones difíciles. Con el temor de Dios tomo decisiones certeras en entendimiento y en sabiduría, en temor de Dios, para andar en temor de Dios y así poder entregarles también sabiduría a nuestros hijos. En el punto 3 dice que es un manantial de vida. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14:27. El que vive en el temor de Dios disfruta de la vida, no solo para él, sino para saciar la vida de los demás, para saciar la vida de otros. Recibir del manantial de vida es saciarnos y llevar a que otros también tomen unas decisiones correctas como la que le hemos tomado, apartándonos de todo aquello que nos quita la vida y haciendo que esto se vuelva un lazo siempre para la vida y no un lazo para la muerte como consecuencia del pecado. Entonces, en este caso muy particular es el manantial de vida. En el subpunto, el punto 4, disfrutamos de lo poco. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el grande tesoro en donde hay tribulación, dice Proverbios 15:16. O sea, mejor es lo poco, no las grandes cantidades. En aquel que decide caminar con el Señor en el temor de Dios, disfruta de lo poco, sí, de los pequeños detalles, de las cosas sencillas y básicas que provienen de Dios, que recibimos en acción de gracias y que aún la devolvemos en acción de gracias, disfrutando con sencillez y humildad, porque Él es el que se encarga de nosotros. El objetivo no es llenarnos de tesoros materiales, el objetivo es tener a Dios como mi mayor tesoro. ¿Claro? En el subpunto 5 dice que el temor de Dios nos da sabiduría y humildad. Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. La sabiduría que proviene de Dios hace que aquel que es sabio, que escogió a través del temor de Dios en su vida, es una persona totalmente humilde. Aquel sabio será siempre colocado en lugares de altura, en lugares de honra, será siempre llamado para que ayude, porque nunca fue insensato, porque nunca menospreció la enseñanza, porque nunca ignoraba el protagonismo, sino simplemente Dios mismo, a través de la humildad del que vive, los lleva a cumplir la voluntad de Dios, los planes de Dios en su vida y a través de su vida. La sabiduría y la humildad. En el subpunto 6 dice que el temor de Dios es para la vida. Así nos reza en Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para la vida y con él vivirá lleno el reposo del hombre, no será visitado por el mal. La confianza que nos da en escoger entre el temor de Dios en nuestras vidas y en hacer el mal o el miedo al futuro
llegará cosas malas y a nuestra vida llegará un sinnúmero de situaciones, pero en este caso muy particular. Puede ser en mi familia, puede ser en la casa donde habitemos, en el lugar del trabajo, donde sea, pero muy seguro tenemos que estar que la seguridad que me da reposo a mi vida es Dios en nuestra vida, cuando viene el pleno conocimiento y que somos temerosos de Dios, y en ningún mal ni ningún mal permitirá que nos suceda algo a nosotros, porque es para vida y Dios lo ha decretado para vida. Llegamos al último punto de esta mañana, que es perseverar el temor de Dios. El punto 10, perseverar el temor de Dios. Y nos dice Proverbios 23:17 lo siguiente: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. La decisión de vivir una vida temerosa a Dios, llena de sabiduría, apartados del mal, dispuestos a ser enseñados siempre. Nuestra decisión es servir a Dios y hacerlo bien, con un corazón íntegro, con santidad. No nos puede desanimar cuando pasemos por momentos difíciles de prueba o de formación, porque es la prueba la que afirma nuestro verdadero temor de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero a veces, como siervos y como hijos de Dios, nos comparamos con aquellos que no viven una vida entregada al servicio, una vida entregada a Dios a través del servicio con genuinidad, siendo genuinos, con temor, sino que a veces nuestro corazón nos puede jugar una mala pasada y podemos dejar que brote una actitud de envidia por aquellos que son prosperados a los ojos del mundo sin ser temerosos de Dios, aquellos que se han acostumbrado a pecar y han practicado pecado, y pues en este caso él se decidió por el temor a Dios y debemos perseverar, practicar los mandamientos, ¿cierto? Alejando el pecado de nosotros. El que decidió el temor de Dios implica perseverar, sí, y no solamente todos los días, practicar los mandamientos de Dios, ser constante en nuestra decisión, no comparado ni nuestro estado ni nuestra condición con algunos pecadores que proceden y que se conducen sin temor de Dios. Pareciese que a veces que no tuviéramos consecuencia de los malos caminos, o que ellos los malos no tuvieran consecuencia de sus malos caminos, y a veces despierta en los hijos de Dios una envidia hacia ellos y desea y hace que deseamos y hace que tratemos nosotros de obtener también todo lo que ellos tienen sin temor de Dios. Cuestionamos a Dios, cuestionamos al Señor, y las condiciones que ha puesto Dios para con nosotros la viramos, y ahora nosotros somos los que ponemos las condiciones a Dios. Recordemos que el temor a Dios implicaba Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. O sea, es necesario agradar a Dios con temor y con reverencia. Entonces, en el colorín colorado de esta mañana, ¿qué nos corresponde a nosotros o qué corresponde a cada uno de nosotros? La consagración y el temor implica que así que hemos recibido un reino inconmovible, también seamos de gratitud para con Dios y le sirvamos a Él agradándole con temor y reverencia, recordando que no es simplemente seguir mandamientos de hombres, sino el temor de Dios es mi tesoro, que es el temor de Dios, me ayuda a no pecar, que tengo que aprender a vivir en unidad y en temor de Dios para que me aleje del pecado, sabiendo que servirle a Dios lo debo de servir con humildad, con sencillez de corazón y agradándole a Él. También estamos llamados a gobernar entre los hombres, pero con temor de Dios, tomando decisiones correctas y con actitudes correctas, no sobre exaltadas, sino siendo humildes, ¿cierto? Un corazón íntegro que nos implica aprender a amar puro y sinceramente a Dios. Unas características de ese corazón íntegro nos lleva a unas características del temor de Dios, y esas características que es limpio, que enseña y que se basa en la sabiduría y en el entendimiento. Y los beneficios del temor, que aumentan nuestros días y que nos regala fuerza y confianza, que es el manantial de vida, se disfruta de lo poco, nos entrega la humildad y la sabiduría, es para vida, ¿cierto? Y perseverar en el temor de Dios
implica que cada uno de nosotros, sabiendo y entendiendo que hemos recibido, tengamos gratitud y mantengámonos a ella, sirviéndoles a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Bien, en esta mañana entonces estamos llamados y voy a pedir que nos pongamos allí, oremos. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, mi Dios de los cielos. Ha sido muy bueno y maravilloso tú que en estos 10 primeros puntos nos enseñes algo muy claro. Una actitud correcta, una decisión firme, una decisión unánime, Señor, que traiga bendición para con nuestras vidas, para con nuestras familias. Y si aún nosotros estamos también enfriándonos nuestro corazón, que no nos dejemos seducir del mundo, de lo que el mundo dice, de lo que el mundo ha optado, amado Señor, por estrategia de marketing, oh Dios de los cielos. Pero nosotros simplemente, como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Bajo su dirección, bajo su gracia, bajo su cuidado, bendito Dios de los cielos, y que seas tú mismo trayendo la bendición, la riqueza y la abundancia para disfrutar de ti, Dios de los cielos. Ahora bendice a cada uno de estos tus hijos, bendice, amados hermanos, a través de la profesión que nos regalaste, tu bendición, en nuestra casa, nuestro ministerio, tu bendición, en esta nuestra vida, siempre para servirte, para estar contigo y delante de tu presencia, mi Dios de los cielos. Ahora danos de tu bendición, quédate con nosotros, te lo pedimos, en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Dales las gracias por el día de hoy. Cada uno de nuestra reunión común y corriente. Familia, nos vemos, los queremos mucho. Ahí nos vemos.